Yo no salí de la iglesia porque perdí la fe. Salí de la iglesia porque en un domingo cualquiera, rodeado de luces, cantos y frases ensayadas sobre Dios, tuve una sensación incómoda. Él podía estar en cualquier parte, menos ahí dentro de mí. Durante años escuché historias, leí testimonios, estudié teología y filosofía de la religión, y cuanto más leía, más un nombre volvía a la mesa: León Tolstoy. El mismo escritor de Guerra y Paz, Ana Karenina, escribió un libro incómodo, El reino de Dios está en vosotros, donde describe el momento en que rompe con la iglesia institucional para intentar vivir, hasta las últimas consecuencias, la ética radical de Cristo. Amar al enemigo, rechazar la violencia, decir la verdad incluso cuando cuesta reputación y pertenencia. ¿Alguna vez estuviste dentro de una iglesia, haciendo todo correcto por fuera, y al mismo tiempo sintiendo que tu relación con Dios estaba ocurriendo en otro lugar, más silencioso y honesto, que nadie veía? Si esta pregunta toca algo sensible ahí dentro, quédate conmigo hasta el final. En este video no voy a romantizar salir de la iglesia, ni voy a atacar la fe de nadie. Vamos a mirar de frente este conflicto entre religión y espiritualidad, la estructura externa que te da identidad y la sed interna que insiste en pedir más verdad, coherencia y presencia. Y al final te voy a entregar una recompensa concreta, un test de 4 preguntas y un mini ritual silencioso para discernir si necesitas salir de la iglesia, o si, en realidad, necesitas dejar que la iglesia salga de tu ego. Si esto ya atravesó tu historia, o si sientes que estás en esta encrucijada ahora, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que también esté en crisis. No estás solo en esta tensión. Hoy empezamos poniendo nombre a esta incomodidad. En el próximo capítulo, voy a mostrarte la diferencia entre religión, esa casa llena de paredes, horarios y reglas, y espiritualidad, esa sed secreta que nadie puede beber por ti. Cuando hablo de religión y espiritualidad, no estoy hablando de 2 palabras bonitas para la misma cosa. Piénsalo así: la religión es la casa, la espiritualidad es la sed. La casa tiene paredes, horarios, cargos, micrófonos, ministerios, doctrinas, ensayos, liturgias. La sed es esa inquietud silenciosa que aparece cuando el culto termina y aún así algo sigue gritando dentro de ti. La religión, en el mejor escenario, es un mapa colectivo. Organiza símbolos, historias, mandamientos, ofrece lenguaje y pertenencia. En el bautismo, en la cena, en la misa, en el culto del domingo, mucha gente siente por primera vez el escalofrío de algo más grande. Pero el problema empieza cuando el mapa olvida que es mapa y empieza a fingir que es el territorio. Cuando vale más estar en el lugar correcto, con la gente correcta, con la doctrina correcta, que escuchar con honestidad lo que la conciencia está intentando decir. La espiritualidad es el momento en que la conciencia se niega a ser silenciada. Es menos ¿a qué iglesia perteneces? Y más ¿en qué tipo de ser humano te estás convirtiendo? Es esa hambre de verdad, de coherencia, de un amor que no cabe solo en discurso. Eso fue lo que Tolstoy vivió cuando vio que la iglesia a su alrededor bendecía guerras, castigos y violencias en nombre de Cristo, mientras el Cristo de los Evangelios hablaba de no violencia, perdón y una simplicidad radical. Entonces déjame hacerte una pregunta incómoda. Si hoy tuvieras que probar que tu fe es real, sin citar la iglesia a la que asistes, el cargo que ocupas o la teología que defiendes, ¿qué quedaría como evidencia? La religión es la dirección a la que vas los domingos. La espiritualidad es la dirección desde la que vives el lunes por la mañana. Hay gente que pasa la vida entera dentro de la casa y aún así permanece espiritualmente sin techo. Al final de este video, cuando lleguemos al test de las 4 preguntas y al mini ritual que te prometí, vas a tener mucha más claridad para saber si tu fe está basada en la casa o en la sed. Por ahora, guarda esta frase: no es el letrero en la puerta de la iglesia lo que revela tu fe, es el rastro que dejas después de que la puerta se cierra.
Si esto te está haciendo sentido, comenta aquí abajo, siento esta sed, y compártelo con alguien que también lleva tiempo en silencio, sentado en bancos llenos. Hasta aquí hablamos de la casa y de la sed. Ahora quiero presentarte el rostro de alguien que llevó esa tensión hasta sus últimas consecuencias. León Tolstoy no era uno más sentado en el banco de atrás. Era, literalmente, uno de los escritores más famosos del mundo, dueño de tierras, de prestigio y de una inteligencia descomunal. Tenía todo lo que la religión socialmente aprueba: estatus, familia, buena reputación, y aún así se derrumbó por dentro. Después de escribir Guerra y Paz y Ana Karenina, Tolstoy entra en una crisis espiritual profunda. Empieza a preguntarse con una honestidad que duele: ¿qué sentido tiene todo esto si voy a morir? ¿Qué de verdad tiene valor eterno en la forma en que vivo? No es una crisis adolescente, es la pregunta de un hombre que ya vio guerra, muerte, injusticia, y está cansado de respuestas decoradas. No está lidiando con una duda intelectual ligera, sino con una desesperación existencial que le atraviesa el cuerpo, la mente y la fe entera. Y en ese contexto, vuelve a los evangelios, especialmente al Sermón del Monte, y lee esas palabras de Jesús como si fueran una carta personal. Amar al enemigo, no jurar, no devolver mal por mal, vivir con simplicidad, decir la verdad. Entonces mira alrededor y ve algo perturbador: una iglesia de su tiempo bendiciendo ejércitos, justificando castigos severos, apoyando un Estado violento, todo en nombre de Dios. Y al mismo tiempo, ve al Cristo de los Evangelios enseñando exactamente lo contrario. Es como si estuviera delante de un matrimonio tóxico entre cruz y espada. De un lado, el discurso del Evangelio, del otro, la práctica de la cristiandad oficial. Y Tolstoy entiende algo: esos dos ya no están casados, solo están viviendo bajo el mismo techo por conveniencia. En El reino de Dios está en vosotros, Tolstoy llega a una conclusión radical. El verdadero cristianismo no es una institución alineada con el poder, sino una forma de vida basada en la conciencia y en el amor activo. El reino no es partido político, ni imperio, ni denominación. Es una revolución interior que comienza cuando una persona decide tomar en serio lo que dice creer, aunque eso la ponga en conflicto con su propia iglesia. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has sentido ese divorcio silencioso entre el discurso y la práctica, entre lo que escuchas en el púlpito y lo que ves en la vida real? En el próximo capítulo vamos a llegar a la pregunta central que hizo temblar el banco de Tolstoy, y que puede sacudir de un modo honesto tu forma de creer también. Después de ver el divorcio entre iglesia y evangelio, llega la parte más peligrosa de la historia, porque no basta con notar la incoherencia. Mucha gente la nota, se irrita, se queja y sigue exactamente igual. Lo que hizo que Tolstoy se levantara de ese banco interno no fue solo indignación, fue una pregunta que ya no pudo callar. Quizá ya lo sentiste. Vuelves de un culto, de una conferencia, de un retiro, y parece que todo tuvo sentido en el momento, pero 2 días después te sorprendes explotando con tu hijo, humillando a alguien en el trabajo, alimentando un odio disfrazado de postura. Y algo susurra: hay algo mal en la forma en que estoy llamando a esto fe. Tolstoy, frente al Sermón del Monte, hizo algo parecido. Empezó a pasar su propia creencia por una especie de radiografía moral. En vez de preguntar, ¿mi iglesia está en lo correcto?, comenzó a preguntar, si tomo en serio lo que Jesús dijo, ¿todavía puedo llamar cristiano a todo lo que acepto en nombre de Dios? Esa pregunta, hecha con honestidad, es un terremoto. Déjame traducirlo a nuestra vida en una pregunta directa, para que sientas su peso. ¿Qué es lo que en tu práctica real tú aceptas en nombre de Dios, que Jesús, viviendo a tu lado hoy, jamás aceptaría en nombre del amor? No es una pregunta para responder en voz alta. Es para dejarla resonando donde ya no puedes mentirte. Cuando aplicas esa pregunta a tu manera de hablar, de votar, de juzgar, de trabajar, de relacionarte,
de tratar al diferente, al débil, al que se equivocó, el banco de la iglesia empieza a temblar por dentro, porque te das cuenta de que quizá estás obedeciendo más la cultura de tu grupo que la conciencia que Dios enciende en ti. Aquí entra un concepto que la psicología llama disonancia cognitiva. Cuando lo que dices creer y lo que realmente haces entran en conflicto, la mente intenta protegerte del dolor. Racionalizas, inventas teología para justificar, culpas al diablo, culpas al mundo, culpas al otro, todo para no tener que admitir, estoy usando a Dios para proteger mi propia incoherencia. Tolstoy eligió otro camino, dejó que ese dolor creciera. En vez de anestesiarse, permitió que la pregunta lo desmontara, hasta que ya no fue posible seguir viviendo en paz con una fe de fachada. Por eso te lo digo, hay preguntas que no destruyen la fe, solo destruyen las máscaras que impedían que la fe respirara. Si esta pregunta te está incomodando, no huyas de ella. Guárdala en el corazón, escríbela en un papel, llévala a tu próxima oración. Y recuerda, al final del video, el test de 4 preguntas y el mini ritual que te prometí van a ayudarte a transformar esta inquietud en una decisión concreta y no solo en culpa. En el próximo capítulo vamos a hablar de esa sed que aparece cuando la máscara cae, un vacío distinto que ninguna iglesia por sí sola consigue llenar, pero que puede ser el inicio de tu espiritualidad más honesta hasta hoy. Cuando la pregunta empieza a resonar, ¿qué acepto en nombre de Dios que Jesús no aceptaría en nombre del amor? Ocurre algo extraño. A veces no llega una respuesta clara. Llega un vacío, un silencio pesado, como si todo lo que antes te saciaba, culto, conferencia, agenda llena, de pronto hubiera perdido el sabor. Ese vacío asusta, porque nos entrenaron para creer que sentir menos es señal de alejamiento de Dios. Pero, ¿y si en algunos casos ese vaciamiento fuera justamente Dios vaciando los excesos, quitándole el azúcar a la fe para que sientas el sabor real de lo que estás bebiendo? Tolstoy lo descubrió en carne propia. Cuando dejó de apoyarse en el brillo de la institución, quedó solo la exigencia del Evangelio, y eso duele. La sed que ninguna iglesia consigue apagar es ese hambre de coherencia. Ya no es solo sentir presencia en ambientes religiosos, es querer ver esa presencia atravesando el lunes, tus decisiones financieras, cómo hablas con quien no está de acuerdo, cómo tratas a quien no tiene nada para ofrecerte. Es mirar el Sermón del Monte y preguntar, ¿dónde, en mi vida concreta, esto ya es verdad? Quizá estás exactamente ahí. Por fuera todo sigue igual, pero por dentro ya no consigues tragarte ciertas frases, ciertas violencias normalizadas, ciertos pactos de silencio. Una parte de ti quiere irse, otra tiene miedo de perder la red, otra teme estar en rebeldía. Es un desierto, y aún así, es en ese desierto donde muchos empiezan por primera vez a hablar con Dios sin intermediarios. En este punto, la espiritualidad deja de ser tema de sermón y se vuelve práctica pequeña, diaria. Tal vez sea elegir no responder con ironía, admitir un error que podrías encubrir, perdonar a alguien que nunca te va a pedir perdón, dejar de consumir un tipo de contenido que alimenta el odio que dices combatir. Es aquí donde el reino de Dios deja de ser idea y pasa a ser gesto. Y recuerda, hasta el final del video, el test de las 4 preguntas y el mini ritual que te prometí van a ayudarte a discernir si esta sed te está conduciendo a un encuentro más honesto con Dios o solo a otra fase de fuga. Por ahora, observa, ¿qué intentas saciar hoy con eventos que en el fondo es sed de verdad? Llega un momento en que el alma ya no soporta fingir. Incluso lo intentas, cantas, oras, sonríes, pero sientes que algo terminó. Es como un matrimonio que ya acabó, pero nadie tuvo el valor de admitirlo. El cuerpo aún está allí, pero el espíritu ya se fue. Tolstoy vivió ese momento. Después de años intentando conciliar la verdad que descubría dentro de sí con la iglesia que lo rodeaba, comprendió que ya no era posible. La misma institución que predicaba «no matarás»
era la que bendecía ejércitos y ejecutaba disidentes. El mismo Cristo que hablaba de amar al enemigo era usado para justificar castigo y poder. Fue el punto de ruptura. No armó escándalo, escribió. Dejó registrado: en el reino de Dios está en vosotros, que ya no podía servir a dos señores, la conciencia y la conveniencia. Y aquí quizá esté lo más humano de toda esta historia. Salir de la iglesia no es una victoria espiritual, es un duelo. Pierdes el grupo, los amigos, la rutina, el idioma de la fe que te formó. A veces pierdes hasta la propia identidad. El vacío que queda es real. Y ahí mucha gente se rinde, confunde silencio con ausencia de Dios y vuelve corriendo al ruido que conoce. Pero hay un detalle que Tolstói y tantos otros descubrieron. Cuando el eco de la institución se apaga, empieza a escucharse una voz diferente. Una voz que no grita, no promete estatus, pero susurra cosas que solo se entienden en la soledad. Es la voz que Kierkegaard llamó decisión interior. El momento en que la fe deja de ser cultura y se vuelve elección. Entonces, antes de idealizar o condenar a quien se va, entiende esto. A veces, salir de la iglesia no es abandonar a Dios. Es dejar de usar a Dios como excusa para abandonarte a ti mismo. Y la pregunta que queda es, después de levantarte del banco y marcharte, ¿qué nace dentro de ti? ¿Libertad o una nueva prisión aún más sutil? En el próximo capítulo vamos a hablar exactamente de eso, el riesgo de cambiar una jaula dorada por una celda invisible llamada ego espiritual. Salir de la iglesia por sí solo no cura a nadie. A veces solo cambia el uniforme del ego. Quizá ya lo hayas visto o lo hayas vivido. La persona sale herida, decepcionada con la hipocresía, las manipulaciones, las violencias sutiles. Rompe con la institución, aparta la Biblia de la mesita de noche, deja de usar el vocabulario religioso, pero empieza a hablar de energía, conciencia, frecuencia, con el mismo tono de superioridad con el que antes hablaba de la doctrina correcta. No cambió el corazón, solo cambió el idioma. Carl Jung llamaba sombra a todo aquello que no queremos ver en nosotros mismos: orgullo, necesidad de control, envidia, deseo de superioridad. Cuando la persona vivía dentro de la religión, esa sombra podía esconderse detrás de palabras como celoso, firme en la fe, defensor de la verdad. Cuando sale, sigue ahí. Solo se cambia de ropa. Se vuelve deconstruido, despierto, más evolucionado que los demás. Por dentro es el mismo mecanismo. Necesito un lugar más alto para mirar a los otros desde abajo. ¿Has notado cómo algunos exreligiosos se convierten en predicadores del odio en la dirección contraria? Hacen con la fe de los demás exactamente lo que condenaban que les hicieran. Ridiculizan, humillan, cancelan. Otros entran en una espiritualidad de vitrina, llena de rituales bonitos, frases profundas y cero responsabilidad práctica. La libertad se vuelve excusa para no comprometerse con nadie, ni siquiera consigo mismos. Tolstói no estaba inmune a eso. Ninguno de nosotros lo está. En algunos momentos, a él mismo se le acusó de una rigidez extrema, de exigir un estándar casi imposible de moralidad. Y aquí está la honestidad espiritual. Entender que romper con la iglesia no te convierte automáticamente en alguien mejor. Sigues llevando hacia afuera las mismas heridas, la misma necesidad de tener la razón, el mismo miedo a admitir fragilidad. Entonces te pregunto con cariño y firmeza, cuando hablas de tu camino espiritual hoy, ya sea aún dentro de la iglesia o ya fuera de ella, ¿hay más humildad o más resentimiento? ¿Sientes compasión por quien todavía está donde tú estuviste? ¿O sientes placer en verte por encima? Recuerda la promesa que hice al comienzo. En el próximo capítulo te voy a entregar el test de 4 preguntas y un mini ritual sencillo para que puedas discernir si te estás liberando de una prisión o si solo estás decorando los barrotes de otra más sofisticada. Lo que viene ahora no es para condenarte, es para darte un espejo limpio. A estas alturas, quizá ya entendiste que
salir de la iglesia es una imagen demasiado débil para la profundidad de lo que está pasando dentro de ti. Lo que realmente está en juego no es el edificio donde te sientas el domingo, sino el personaje que te pones para seguir encajando en ciertos lugares. Y por eso la recompensa que te prometí desde el inicio no es una respuesta lista, sino un espejo, un test simple y un mini ritual para caminar con tu propia conciencia. Vamos con las 4 preguntas. No respondas con lo que debería ser, responde con lo que es. 1. ¿La forma en que vivo mi fe hoy me vuelve más honesto con mis sombras o solo más hábil para esconderlas? 2. Después de practicar mi religión o mi espiritualidad, ¿quién sufre menos a mi alrededor? ¿Mi ego herido o las personas que conviven conmigo? 3. ¿Tengo más miedo de decepcionar a la institución, al grupo, a la tribu, o de traicionar aquello que reconozco como verdad en el fondo? 4. Si me arrancaran todos los símbolos externos de mi fe, iglesia, lenguaje, etiquetas, ¿qué seguiría quedando de Dios en la forma en que vivo? Ahora el mini ritual. Hoy mismo, reserva 5 minutos de silencio, sin música, sin distracciones. Respira hondo y haz una sola oración. Muéstrame, sin anestesia, un lugar de mi vida donde uso tu nombre para proteger mi ego. Cuando aparezca la imagen, el recuerdo, la persona, no discutas, escríbelo y elige un gesto concreto, pequeño pero real, que te alinee un poco más con el amor que dices creer. Pedir perdón, reparar, renunciar a una violencia que venías llamando sinceridad. Si este video te ayudó a mirarte sin máscara, comenta: yo elijo verdad. Suscríbete y compártelo con alguien que esté en la misma encrucijada.